Ok, seguimos con la segunda parte sobre del tema del poder político y de la esperanza. ¿Por cuál razón entonces el poder tiene este sistema de querer mover la sociedad con el dinero y con la gestión a través de los políticos? ¿Por qué? Porque el político sirve, porque obviamente vosotros tienen que entender que el poder de un país, vamos a hacer un ejemplo, por ejemplo, Carlos Slim es uno que detiene controles, porque son, si vosotros van a dar un vistazo a la bolsa de valores, que son donde están los títulos accionarios cotizados, donde están prácticamente las grandes empresas y multinacionales, cada una de un sector, bancos, petróleo, electrónica, tecnología, automotores, etcétera, etcétera, alimentos, así. Entonces, cada una, si vosotros van a hacer una investigación, descubrirán que una detiene un control de las acciones de otra empresa y otra empresa de las acciones de otra empresa. Cada empresa tiene el control de otras empresas. En práctica se puede ver que son todas afiliadas, todas están juntas, son como parientes. Entonces, por ejemplo, Carlos Slim tiene accionista de algunas acciones de por ejemplo, Washington Post, por decir, de Apple. Parte de las acciones de Apple son de Carlos Slim. Y viceversa, Apple también tiene el control de otras empresas, etcétera, etcétera. Entonces, una es accionista de otra, que sé, de un 10%, de un 30%, de un 50%, según obviamente de cuánto invierte. Entonces, eso dice que que el poder de un país no está constituido por una persona, sino que es un conjunto de personas que son grandes empresarios. Por ejemplo, Carlos Slim detiene algo de telefonía, de tecnología, de televisiones, de bancos, de un montón de otras empresas y de restaurantes, etcétera, etcétera. Entonces esto dice que una buena parte del poder económico de México es de Carlos Slim. Otros grandes empresarios de México es Salinas. Salinas también tiene una marea de empresas que son suyas, de su propiedad, y otras que son en parte copropietarios. Entonces Salinas, Carlos Slim y un montón de otros son propietarios del poder mexicano. Es decir, que prácticamente todo México es en mano a estos poderosos. Y obviamente esto en México, igual si hablamos de Ecuador, si hablamos de Argentina, si hablamos de Estados Unidos, si hablamos de Canadá, de Francia, de Alemania, cada país tiene una grande cantidad de empresarios que son industriales, de multinacionales, de grandes empresas, y que entonces son ellos el poder. Poder significa dinero, no charlas. El político es uno que charla. Entonces, ¿a qué sirve el político? El político sirve para gestionar todo lo que el pueblo y la situación social, porque de lo contrario se escaparía de mano. O sea, vosotros tienen que entender que los industriales, los empresarios, no pueden nada más y nada menos ocuparse de todas las cosas. No pueden, porque tienen que ya preocuparse de las acciones de sus empresas. Tienen que incluso a través de sus especialistas, analistas, economistas que trabajan para ellos, los que después se le llaman también broker de acciones, son todos una juntas de consejeros que son aquellos que deciden, planean
conviene que subimos los precios de esto o conviene que los bajamos, a cuánto está el dólar, a cuánto está la libra, a cuánto está el euro, ha subido o se ha bajado el petróleo. En razón de todas estas cosas tienen que planear qué van a hacer. Y en razón de lo que hacen también los otros países. Si los otros países suben, quizá conviene que subimos también el precio, porque si no, si la gasolina sube, porque sube el petróleo. Es todo una lucha entre poderosos. Entonces ellos, para ocuparse de todo esto, no pueden ocuparse también de la gestión del pueblo. A esto necesitan otros, digamos, trabajadores, empleados. ¿Y quién son estos empleados? Son, por lo appunto, políticos. ¿Quién son los políticos? Es gente que viene del pueblo, es gente que viene de la misma constitución popular. El político entonces es un empleado que trabaja por el poder supremo, que son las multinacionales, que son las grandes empresas, que son las grandes industrias. Entonces, el político, entonces vosotros ven la historia de la humanidad, nunca encontrarán que un político ha podido hacer los intereses del pueblo, nunca. El político le promete: yo le prometo que vamos a hacer esto, ¿para qué quiere votos? Es claro, porque cada político quiere su voto, quiere su asiento más grande, pero el político no podrá nunca meterse en contra de los empresarios, del poder capitalista, nunca podrán meterse contra ellos y beneficiar al pueblo, nunca. ¿Por qué? Porque es el poder del señor dinero, o sea, el poder de los grandes empresarios capitalistas, son ellos que tienen el poder. Si un político se mete en contra de ellos, va a ser derrotado, no puede estar. Entonces, cuando vosotros ven que un político dice: desde mañana, desde hoy, vamos a subir el precio de la gasolina, el precio del gas, no es que lo ha decidido él. En realidad, él habla por cuenta de sus jefes. Y sus jefes por cuenta de otros jefes, etc. No puede él despertarse la mañana y decidir si sube o no la gasolina, el precio de la carovida. No lo puede decidir él. Él solamente hace de portavoz. Es solamente un representante del poder. No es el poder. Esto igual vale por el Vaticano. El Papa es un portavoz, es un representante político de la Iglesia, porque el Vaticano es un poder, es un Estado. El Vaticano es un Estado, no pertenece a Italia. O sea, está en Italia, está en la ciudad de Roma, pero es una ciudad, de hecho se llama Ciudad de Vaticano. Tiene una propia moneda, tiene un propio sistema político, jurídico. Y el Vaticano no puede meterse en los asuntos políticos de Italia. ¿Por qué? Porque l'Italia jurídicamente es un país laico, no católico. Entonces, todo es una lucha entre poder y otro poder. Está una película, que ahora no me acuerdo el título, donde se habla de un rey Luis VII, VIII, no me acuerdo, donde este rey, que es un rey, está una escena donde él y su reina, princesa, lo que sea, están para llegar con todo un conjunto de reales, están para llegar del corridoio de un salón, están para llegar al balcón para saludar al pueblo. Y él le dice a ella, bajo voz, le dice: oye, movemos bien la mano así, porque a esto servimos. No para otras cosas, servimos para dar seguridad, para dar esperanza. ¿Qué es la esperanza? La esperanza es una trampa infame inventada por los padrones para fregar el pueblo. Esta frase no la he dicho yo por primero, sino la ha dicho un grande director de cine que se llamaba Mario Monicelli. Mario Monicelli dijo esta frase:
La esperanza es una trampa, es una palabra infame para fregar el pueblo. Esperen, quédase bueno, tranquilo, no hagan nada, esperen, rueguen, que le están robando, le están fregando, están sin trabajo, el gobierno es infame, etc. No, 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 buenos, tranquilos, no hagan nada, rueguen, esperen. Esta es la esperanza. De hecho, la esperanza en la iglesia, la esperanza, ruega que quizá Dios te dará esto, ruega, no hacer nada, quédate callado, bueno, tranquilo, no hacer nada, espera. Esta es la esperanza. De hecho, el político, ¿qué hace? Te da la esperanza. Le prometo que el presidente, cuando llega un político que llega al poder y va a ser líder del país, le prometo que el próximo año vamos a hacer esto es todo. Si vosotros van a ver todas las declaraciones de todos los políticos de cualquier país que llegan al poder del país, de cualquier país, verán que las frases son siempre las mismas, son similares, se repiten. Cualquier dice, ¿qué dijo el presidente que estaba antes? ¿Y qué dijo el presidente que estaba antes del otro? Todos dicen lo mismo. Le prometo que le daremos, pondremos más ocupación, eliminaremos la delincuencia, haremos aumentar el sueldo y bla, bla, bla. Son todas promesas, todo es esperanza. Entonces, la esperanza es una trampa, como decía Mario Monicelli. La esperanza es una trampa para fregar el pueblo. Nunca hay que tener esperanza, hay que moverte tú a no tener esperanza. Eres tú que tienes que hacer algo de lo que tú puedes hacer, obviamente, para poder sobrevivir, no vivir, sobrevivir, porque desgraciadamente nosotros no contamos nada. Nosotros no tenemos poder de nada, ni siquiera de la propiedad. Un día le hablaré qué significa la propiedad. ¿Qué tenemos nosotros como pueblo de propiedad? Muchos piensan que el pueblo tiene el derecho de poder decidir de la propiedad de su casa, de su coche. En realidad no somos propietarios de una mierda. No contamos nada. El poder hace lo que se le da gana. El poder decide cómo tenemos que pensar. Incluso, por fin, la educación, la mentalidad. Porque si vosotros ven en cualquier país tiene una manera de pensar porque viene inculcada propio del mismo gobierno. Y entonces cada país decide qué es que se le tiene que inculcar, más liberal, menos liberal, más conservador, más católico, menos católico, más budista, menos budista, más de esto, más de otro. Te inculcan, incluso cómo tenemos que vestirnos, es inculcado ya del país. Ellos deciden por nosotros cómo tenemos que vestirnos, cómo que tenemos que pensar, hablar. Nosotros somos movidos por ellos. Incluso ellos deciden si tenemos que enfermarnos o no. Vosotros no lo creerán de lo que estoy diciendo, pero es la verdad, porque por ejemplo, se sabe por varias investigaciones que han salido, están incluso mercenarios de virus. El virus viene propagado de propósito en muchas ocasiones. Se dice que incluso ¿cómo se llama? Las servilletas estas de carta para soflarte la nariz, en muchas ocasiones le ponen determinadas bacterias químicas que sirven para que tú te vas lo estás utilizando para soplar tu moco, y cuando tú te la acercas aquí, te infiltra, tú involuntariamente te vas a inhalar parte de estas bacterias, y te provocan que tú te vas a influenzar otra vez. Y te vas a influenzar, entonces eso te lleva a comprar más paquetes para soflarte la nariz. ¿Y esto por qué?
porque las enfermedades, si no estuvieran, nadie iría a comprar los medicamentos. Entonces, si vosotros dan un vistazo en la bolsa de valores de Suiza, la famosa Suiza, país tanto lindo, que todos creen que es tanto lindo, la Suiza, los títulos accionarios prevalentemente que tienen en Suiza son casas farmacéuticas, casas de medicamentos. Y vosotros entonces tienen que pensar que un país como Suiza, para poder sobrevivir, por lo appunto de medicamentos, se necesita que la gente se enferme, porque si todos estarían sanos, todos estarían bien de salud, nadie se enfermaría y nadie tendría que comprar medicamentos y los medicamentos irían al fracaso. Pero no es así. Entonces, ¿para qué la gente se enferma? Se hace manera que tú te vas a enfermar. Te ponen la comida, te venden un producto de alimentar que ya tiene bacterias para que tú te enfermas, te venden productos que son transgénicos para que tú te enfermas, te dan incluso los medicamentos que te venden, tienen efectos colaterales para que tú te enfermas de otra cosa. Mientras te estás tomando el medicamento para curarte de una cosa, de una enfermedad, al mismo tiempo te estás enfermando de otras cosas, de otras enfermedades, y que con esta en práctica tú al final te vas con 3, 4 diferentes cajas de medicamento para curarte de esto, de otro, de otro, de otro, de otro. Y ven cuánto cuestan las cajas de medicamento, y en práctica es como si fuera comida, te están prácticamente a hacer gastar tu dinero que tú trabajaste, que tú te ganaste col trabajo, para que tú te compras medicamentos, medicamentos, medicamentos. Y así la adición de los alimentos, están alimentos que tienen ya determinados químicos que sirven para que tú seas dependiente de aquel producto alimentario y que sigue comprando esta mierda y que te enfermas y que compras y compras, es todo un comprar. En práctica nosotros creemos que compramos. En realidad nosotros no compramos una mierda, son ellos que nos compran a nosotros, nos compran nuestro cerebro, nuestro cuerpo. Somos todos bajo el poder. Ahora, la pregunta que yo hice ya en el primer video sobre este tema y que todavía no le he dado la respuesta es ¿por cuál razón el poder hace todo esto? La respuesta es muy simple. El poder hace todo esto porque vosotros tienen que pensar que si vosotros fueran poderosos empresarios industriales que están al poder y que por lo tanto no tienen que despertarse la mañana para buscar trabajo, sino porque vosotros dan trabajo al pueblo, vosotros serían poderosos, tienen todos, tienen autos, tienen aviones personales, villas en cualquier parte del mundo, barcos de todo, tienen todo. Desde cuando nacieron ya tienen todos. Entonces, cuando tú tienes todos, te aburres. La vida no te parece nada de qué. Todo te parece sin valor. ¿Por qué? Porque lo tienes todos. Tú naciste ya con el Ferrari. No es que tienes que trabajar para poderte comprar el Ferrari. No, el Ferrari ya lo tienes, no uno. Ne tieni 10, 20, de cualquier color, tiene incluso helicópteros, aviones personales, tiene todos. Entonces estás como nauseado, todo lo que tú tienes no te da emociones, porque lo tienes, eres rico desde cuando eres niño. Y entonces necesita algo, porque si no podrías llegar en una especie de depresión y te podrías incluso suicidar. Entonces tú necesita algo que te da emoción. ¿Y qué te da emoción? Te da emoción hacer la guerra. Te da emoción crear competiciones, crear desequilibrios, crear luchas entre un poder y otro poder. Entre los poderosos se hacen la guerra. Obviamente una guerra que nunca se van a herir físicamente, sino que es una guerra, digamos, a ajedrez. Pero en vez de jugar a ajedrez, juegan con los aviones, bombardean.
tienen que saber que por ejemplo, cuando nosotros somos chicos, entre niños se juega, que sea, a carte. Hacemos un partido a carte. Quien gana, se gana un helado, un chicle. Y pues cuando empieza a ser jovencito, si hace un partido a carte, digo a carte, a ajedrez o qué sé yo, a tenis, a balón, a fútbol, lo que tú quieras, te quieres apostar algo, porque si no apuesta algo no te da gusto. Entonces, ¿qué vamos a apostarnos? Cuando eres ya más joven, más grandecitos, te apuestas alguna suma de dinero. Vamos a apostar una cena, vamos a apostar un helado. Pero si tú eres un poco más adulto, te vas a apostar sumas de dinero más gruesas. Pero imaginemos que nosotros fuéramos poderosos. Entonces allí cuando tú eres poderoso no te vas a apostar, a jugar pequeñas sumas de dinero, te vas a apostar ni siquiera los edificios. Están gentes que tienen enfermedad del hueco, se sabe que el hueco puede provocar una enfermedad, que tú no te liberas si quieres jugar. Esta gente que se ha gastado patrimonios de sus casas y han ido en la quiebra total, jugando y apostando en las casas de juegos, tipo la roulette. Y bien, los más poderosos, que son los grandes empresarios industriales que ya he dicho, estos no se juegan un edificio, estos se juegan territorios. Yo me juego el África, yo me juego este país, porque ellos tienen el poder. Y entonces se juegan a la guerra. Vamos a hacer, yo voy a dar las armas a estos países y tú las das las armas a otro país. Y hacemos una guerra, obviamente una guerra donde a morir no son los emprendedores, no son los empresarios industriales, sino la gente, el pueblo. Porque para ellos la gente son simplemente piezas de ajedrez. No le importa una mierda que mueren la gente, antes, al contrario, más sangre hay, más muerte hay, y más esto le da gusto a ellos de que la guerra es verdadera. Los niños juegan en los videojuegos, los jovencitos, también gente adulta, juegan en los videojuegos a la guerra. Y juegan a la guerra de videojuego, pero la pregunta es, si pudieran jugar con verdaderas armas, con verdaderos misiles, con verdaderos aviones cazabombarderos, ¿lo harían? Yo digo que lo harían. ¿Por qué? Porque el pueblo, en fondo, es la misma mierda del poder. Aspiran al poder. Nada más porque no tienen el poder no lo hacen. De lo contrario sí lo hacen. Y no le importaría una mierda de matar gente. Porque el gusto de ver los aviones y que bombardan la gente le da gusto. A muchos le da gusto la muerte. ¿No acaso en el Imperio Romano estaba este edificio, y que está todavía, que se llama Colosseo, y allí la gente iba a ver como espectáculo la gente que se mataba, los gladiadores que hacían espadas y se acuchillaban y se mataban. Y eso te dice de cómo la masa goza de la muerte, y mucho más si tú eres poderoso. Entonces el poder hace todo este burdel, porque una vida normal, tranquila, donde la gente es feliz, le aburre, no le da satisfacción. Parece que estoy loco de lo que estoy diciendo, pero no es así, es la verdad. Los poderosos han creado toda esta mierda de sociedad donde la gente se mata, donde hay guerras, etc. Lo han hecho por el gusto de su pasatiempo, porque para ellos no le da gusto otras cosas. A ellos no le importa una mierda, porque ellos no se tienen que despertar la mañana para ir a trabajar, para ir a hacer un beneficio de algo. No, ellos viven para crear competiciones. Por eso existe el dinero. Por eso existe que hay clases sociales más altas, más ricas, más pobres, etc. Por eso. Porque todo es una cuestión de satisfacer la mente de los poderosos.
Y nosotros servimos nada más y nada menos como piezas para sus huecos. Y no podemos hacer otra cosa. Decía un grande francés que todo el sistema nos lleva en una especie de engranaje, de máquina de montaje. Estamos en una cadena de montaje y no podemos liberarnos de esta cadena de montajes. Donde vamos, estamos englobados, enganchados en un sistema que nos lleva a ser marionetas de ellos. En una forma o en otra, somos marionetas de ellos. Estas son las razones del por qué existe el poder y del por qué está esta palabra infame que se llama esperanza. Y desde allí igual, por cuanto les guarda la religión, ya le dije en un otro video cómo nació Dios, porque es un invento, la religión es un invento, no es ciencia. Bueno, es todo, no sé vosotros qué piensan, dejan su comentario, es todo, los veo a la próxima, chao.